Los rumores de que PokerStars iba a cambiar su sistema de recompensas han acabado siendo ciertos, y este lunes recibíamos un correo en el que se nos avisaba de ello. En este correo podíamos leer cosas como que el sistema iba a ser más claro, más fácil de entender, las recompensas iban a ser más flexibles, iban a ser alcanzables y que el programa no iba a penalizar a los ganadores. Y esto lo dicen porque el reto semanal que hemos tenido hasta ahora tenía en cuenta como criterio si estabas ganando o no estabas ganando en las mesas. Y a raíz de esto te daban o el 10 o el 40%. Muchas de las páginas reconocidas de noticias de póker se hicieron eco de esta noticia y rápidamente añadieron algo de información muy interesante. Y he recopilado algo de esta información, más algo extra que he ido preguntando yo, para dar un punto un poco más crítico y hacer un primer análisis. Voy a abrir por aquí el nuevo sistema y también voy a abrir el antiguo, así podemos compararlos un poco. Vale, pongamos uno al lado del otro y aquí los tenemos. Bueno, la primera cosa que podemos apreciar es que en el nuevo sistema desaparecen por completo los retos semanales, y esto a primeras no me parece algo malo, porque los retos semanales podían tener su encanto si estabas recibiendo el 40% de rayback, te daban ese reto y además te podías organizar la semana de tal forma que siempre lo estuvieses alcanzando y te fuese cómodo y justo fuese el reto que quisieras. Pero también tenían sus cosas malas, como por ejemplo que te los podían llegar a subir a un punto que no deseabas si una semana en concreto jugabas más de lo que querías, luego quizá no te los bajaban y no podías alcanzarlo. Quedarte a medias de un reto provocaba que no recibieses absolutamente nada de rayback de ese 40%. Es decir, había una serie de características de este reto que no lo hacían tan atractivo al final. Y la gente de Poker Fuse subió una tablita con datos que nos muestran que, bueno, en la práctica no había tanta gente que lo estuviese completando, a la que se lo diese y no lo completara. Como vemos, del total de jugadores, tan solo un 6,7% estaban consiguiendo este 40% de reto. Por lo tanto, de momento vamos a comentar un poco los sistemas teniendo en cuenta solo el rayback de base, porque como digo, si no, habría cierta subjetividad al no saber realmente si este 40% se lo estaban cobrando a las personas. Basándonos solo en los premios base, sí que podemos ver que la gente de niveles bajos, aunque ahora necesita raquear un poco más para sacar el cofre, están recibiendo un premio diario, bueno, que se recibe cuando raqueas algo, lo mínimo, 0,1. Y bueno, este premio diario por ahora es el Power Path, que es un ticket para jugar un torneo de 0,50 céntimos con el cual puedes clasificarte para un torneo de 1 euro y algo, si no me equivoco, y puedes hacerlo así hasta 4 veces clasificándote para acabar consiguiendo la entrada de un torneo bastante más grande, que a veces es incluso en vivo y que está muy bien. El valor de estos tickets, como digo, es de 50 céntimos, y aunque ahora cueste un poco más sacarte los cofres, si tenemos en cuenta estos 50 céntimos diarios, que suman 15 euros al mes, esto estaría siendo una recompensa mayor desde azul hasta plata. Bueno, hasta bronce, azul y bronce estarían seguro recibiendo una recompensa mayor de la que estaban recibiendo hasta ahora. Por lo tanto, jugadores muy ocasionales o jugadores que jueguen pero jueguen en niveles muy bajos, es posible que su situación ahora sea algo mejor de lo que la era antes y que estén contentos con el nuevo cambio. A partir de aquí, y ya entrando a jugadores que juegan un poquito más, tenemos la gente que estaba en plata, en oro, en diamante y en negro, que van a recibir de base más rayback, sí, pero que bueno, ahora no tendrán el reto. Y esta es una parte difícil de valorar para entender si su situación mejora o no, porque como digo, hemos visto que un porcentaje muy pequeño de personas se estaban sacando el reto del 40% y probablemente estas personas eran personas que estén jugando a niveles bastante más altos y ya estuviesen pues en niveles más altos que por ejemplo oro y diamante.
Así que basándonos solo en el Rayback que se cobra de base, también deberíamos poder decir que su situación ha mejorado. En Poker News hacían una comparación expresamente de esto y podemos ver que, bueno, que en estos niveles, a un lado tenemos el sistema antiguo y ahora el nuevo, en estos niveles también pues, estarían ganando algo más con el sistema nuevo. Cabe decir que hay un pequeño porcentaje de jugadores que seguramente van a tener una peor situación de la que tenían antes, ¿no? Si justamente había alguien que metía un volumen de raquear 1200 al mes y conseguía los retos, bueno, pues entonces este jugador pues estaba recibiendo más de lo que recibe ahora, o el de 2500 estaba recibiendo 1625 y ahora pasa a recibir 1000, que es menos. Como digo, este puede ser un pequeño porcentaje. De todas formas, creo que los premios y el rayback que se da, la recompensa que se da debe ser progresiva. Y antes no lo era tanto, porque si jugadores que estaban jugando a niveles como 2, 5, metiendo algo de volumen, estaban recibiendo el 65 y jugadores que juegan 50 y 100 también, y además sin carreras, pues no me parece muy justo. Creo que deben de existir incentivos que hagan que los jugadores quieran ascender niveles, quieran jugar más alto y de forma más competitiva. Así que dejando de lado si la situación de estos jugadores que no son regulares de alto volumen y gente que juega arriba, pero tampoco son ocasionales, han peorado un poco o no, sí que creo que la situación ahora es más justa y eso también tiene una importancia. Dejando a un lado que hay un pequeño porcentaje que, bueno, que va a ver su situación algo empeorada, pero que va a haber también un alto porcentaje de gente que juegue en oro, en diamante y en negro, que no completaba el reto del 40% y ahora va a recibir más rayback, tampoco diría que, bueno, que de media estos jugadores van a estar peor, probablemente estén mejor, de media, quitando algunos casos. Pasando ya al grupo de Select y Select Plus, que son jugadores que raquean más de 50.000 o más de 100.000 euros al año, estos jugadores tienen de base ahora un 50 y un 60 en lugar de un 25 y además tienen carreras. ¿De acuerdo? Estas carreras se aplican solo para los españoles porque de momento franceses y portugueses no están entrando a este nuevo sistema por legislación, creo. Recibía un mensaje de esto preguntando por Discord directamente a PokerStars. Y bueno, lo que me decían es que los detalles de las carreras en España eran para el grupo de Select 4.000 euros semanales repartidos entre 700 desde el primero, una estructura de 700 bajando hasta 60 al 25avo. Y en el caso de Select Plus, desde 12, 2K al primero hasta 100K, hasta 100 euros. Esta distribución parece que está bien, parece que es posible conseguir un rayback entre un 2 y un 8% y no debería ser muy difícil. Y si bien los jugadores que están en Select tampoco van a llegar a recibir la cantidad de rayback que recibían antes, que quizá era en algunas ocasiones 65, pasa un poco lo mismo que lo que pasaba con los jugadores de oro, diamante y negro. Tiene que haber una progresividad y oye, si quieres recibir el mayor rayback posible, mete más volumen, sube niveles. Ahora tienes un sistema que es más flexible, un sistema que además tiene algo muy bueno y es que te paga diariamente el rayback, como me comentaron por aquí, por correo. Los fondos se acreditan directamente en tu cuenta, ¿no? Los fondos se refieren al rayback, ¿no? que produces. Entonces, el grupo de Select tiene la posibilidad de tener un mejor sistema ahora con incentivos para jugar niveles un poquito más altos, que esos niveles un poco más altos les lleven a subir de categoría Select Plus y estar en una situación que en mi opinión es mucho mejor que la que tenían antes. Los jugadores de Select Plus tienen un 60 que junto a las carreras sí que perciben una cantidad de rayback similar a la que tenían antes. Pero además con los beneficios de este nuevo sistema que, como digo,
es menos esclavista porque no te obliga a tener que estar cada semana teniendo que justamente cumplir un reto porque si no te quedas con un 40% menos de rayback y que además no te permite cuando tienes tiempo meter mucho más volumen, jugar niveles más altos por un miedo que existe de que te acaben subiendo el reto a un punto que no te sea cómodo para las otras semanas. Así que teniendo en cuenta esto, es bastante mejor, en mi opinión, el reto nuevo que están haciendo que el que había antes. Entonces, contando que las carreras van a ser solo entre españoles, que no se diferencia por modalidades, o sea, va a estar todo el mundo que esté en Select Plus peleando por las carreras, van a ser basadas en el volumen, tal, creo que va a haber por lo menos gente peleándose, que va a haber algo más de emoción que de la que había antes, que eran carreras basadas prácticamente en el azar y que es más justo sobre todo. De momento creo que ya hemos comentado un poco las cosas más importantes. Falta ver que lo apliquen, falta jugarlo, falta ver cómo funciona, falta ver si el entorno cambia un poco o no y a partir de ahí se podrá dar una valoración más clara de si el sistema ha ido a mejor o no. Pero de momento yo lanzo mi predicción y digo que sí y que me gusta y veremos qué va pasando.